tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Voto por México. Así concluye el último y tercer debate presidencial rumbo a las elecciones presidenciales el próximo 2 de junio. Tenemos un gran programa debido al éxito de la mesa anterior. Tenemos a invitados para contrastar las ideas, los puntos de vista y que usted pueda tomar una mejor decisión el próximo 2 de junio. Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados para comenzar. Tenemos a Sergio Zaragoza, socio director de México Elige. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias. Luis Miguel González, director editorial del Economista, como siempre, con mucho gusto. Bienvenido. Hamlet Almaguer, diputado por Morena, el más esperado, Rockstar. Buenas noches, bienvenido. Leonardo Valdés, ex consejero presidente del IFE, qué placer tenerte por acá, bienvenido. Gracias, Verónica Juárez, candidata al Senado del PRD. Qué buena participación tuviste a la vez anterior. Muchísimas gracias por volvernos a acompañar. No, muchas gracias por la invitación y el poder compartir la mesa con todas y con todos. Me parece que hemos visto un buen ejercicio en donde sin lugar a dudas quedó establecido quién será la próxima presidenta de México y esa será Xóchitl Gálvez. ¿Cuáles son los temas que más destacas, que fueron centrales? Me parece, uno, lo que no pudo contestar la candidata de las mentiras, lo que tiene que ver de cómo no escuchó a las mujeres, del uso de los símbolos religiosos, el haber utilizado a la Virgen de Guadalupe, eso también que no quiso dar respuesta, y que no ha querido dar respuestas a todos los temas de corrupción que envuelven a Morena y a sus aliados, lo que tiene que ver con Mario Delgado, lo que tiene que ver con Rocío Nale, lo que tiene que ver con Bartlett. Eso me ha parecido muy delicado porque finalmente ha preferido mantenerse callada y el que calla otorga. Entonces me parece eso por una parte. Y por otra, creo que pudimos ver un contraste en el diagnóstico de lo que estamos viviendo en el tema de seguridad, que me parece que en México estamos viviendo una tragedia. Hamlet, coincides porque no solamente nos echó para atrás, o sea, volvió a poner en el tema sobre la mesa narcocandidata y ahora también hace señalamientos contra Mario Delgado. Bueno, yo iniciaría con el lugar emblemático en el que se desarrolla este tercer debate presidencial. Es importante, sobre todo para las nuevas generaciones, que tengamos memoria histórica. El debate fue en Tlatelolco, un lugar donde los gobiernos del PRI y el ejército en ese momento represor, pues masacró a jóvenes estudiantes universitarios. En donde precisamente el abuelo de García Harfuch fue uno de los principales actores de esta terrible masacre. En 1968, Marcelino García Barragán, por supuesto que fue un actor finalmente que fue precisamente quien estuvo condenable enfrente, condenable, claro que sí, que luego López Obrador en 1976 se suma también a ese nunca más a la represión, nunca más a una masacre. En eso como coincidimos, la de pero hay que Tlatelolco. reconocer. Entonces, tal vez Harfuch nos podría platicar exactamente estos detalles de su abuelo, su papá también. ¿Qué otros temas destacan? Bueno, como si este tipo de actividades se heredaran, no forma parte de la individualidad de las personas. Pero no hay que olvidar la historia, que es lo que hay que estoy diciendo, en este momento, ¿no? Una memoria histórica para saber que un gobierno represor del PRI masacró a los estudiantes. Qué emblemático que hoy en ese lugar se realice el debate presidencial. Segundo, pues la que no contestó fue la candidata del PRIAN. Por ejemplo, cuando el candidato de Movimiento Ciudadano le reprocha que los aspirantes a candidaturas en el Senado y en la Cámara de Diputados, en las listas plurinominales, pues son personas... ¿Estás hablando de Dante? No. El candidato Maínez hoy. Si pusiste atención al debate, el candidato Maínez... Dante. Porque decías que las plurinominales y pues Dante precisamente va allí. Porque cuando nos dice que va a llegar Amalia García, que va a llegar otras mujeres destacadas y a las que admiro, pues precisamente si tú ves las listas van precisamente en lugares en donde ojalá llegara, porque son muy buenas. Creo que no estabas escuchando bien. Maínez se refirió a los impresentables que van en las listas del PRI y del PAN, a las diputaciones y al Senado de manera de RP. En referencia o en respuesta a la aseveración de la candidata del PRIAN sobre las y los embajadores, cónsules que están en este momento en el Servicio Exterior Mexicano. Ese fue el momento. ¿Cuáles son? ¿Te acuerdas? Tú lo sabes el gobernador de Sinaloa, el gobernador de Campeche, la gobernadora de Sonora, digo, por decir algunos, que ahora precisamente fueron nombrados Qué por bueno Morena que le sirvan al país exterior en esta etapa de su vida. Luis Miguel, ¿coincides? No sé, porque de experiencia no tienen nada. Han hecho a un lado toda la carrera del servicio profesional exterior que les ha valido. No creo que sea de esa manera. Es más, ¿sabes qué aprobamos en la Cámara de Diputados hace un par de meses?
que la paridad llegue también al servicio exterior mexicano, porque no, lamentablemente... La paridad tiene que llegar en todos lados. La paridad es un principio que está en la Constitución. Sí. Y fue una reforma que se aprobó el 6 de junio del 2019. Paridad en todo. Por cierto, en la que yo tuve que ver cuando fui bueno que legisladora ahí. Y tiene que estar en todos lados, no solamente en el servicio profesional exterior. Qué bueno que estuviste ahí. Lo que estoy diciendo es que en la legislación secundaria se estableció que en los próximos concursos se tome en cuenta la paridad para que tengamos más mujeres cónsules, más mujeres embajadoras. Vamos a darle en esta ley en todas tiene que estar. La voz a Luis Miguel González. ¿Son los temas centrales? ¿Ves algún otro? No, creo que para empezar desde el principio, creo que el formato del debate quiere abarcar mucho y al final eso nos deja debiendo. O sea, si vemos tema por tema, prácticamente cada tema hubiera necesitado más tiempo. Me refiero, estamos hablando de migración, democracia, política social, seguridad. Entonces yo diría, estas discusiones para afinar el debate, el formato, al final nos entregaron un tercer debate que sigue adoleciendo de los problemas de los dos primeros. Da la impresión de que se tocan muchos temas, pero al final vamos como haciendo zapping, como evidentemente no es que uno espere una propuesta acabada de cada candidata, del candidato, en tan poquito tiempo, pero sí creo que es muy complicado como espectador anclarse en un tema por el propio formato. Entonces yo diría, en cada uno de los temas me faltó profundidad de parte de los tres. Si como comentábamos la vez pasada, el debate es más para mostrar personalidad que programas de gobierno. Sí. Creo que vimos, yo diría, el aprendizaje de los tres candidatos a lo largo de estos debates, que son en sí mismo una disciplina de campaña. Yo diría, Claudia Sheinbaum no cometió los errores del segundo debate, donde perdió muchas veces el control. No se enganchó, ¿no? Incluso ella en algún momento lo dice. Yo diría, es una versión mejor en algunos temas complicados. Coincido con Verónica, me faltaron respuestas en algunos temas, como me faltaron también de Xóchitl Gálvez. Creo que los moderadores de repente se pasan de amables, en el sentido de decir, ellos representan no a los partidos políticos, no a la institución, sino al público. ¿Sí? Y de repente decir, a ver, usted no puede dejar de contestar esto porque es de interés público. Maínez, a pesar de que va en el tercer lugar, me parece que se ganó su derecho a estar en el debate. A mí me gustó ver a Maínez ahora. Creo que es mucho más duro con Xóchitl que con Claudia, sí, pero en cualquier caso fue un participante articulado. Y Xóchitl Gálvez, para quienes la animan, para quienes se sienten representados por ella, creo que mantuvo el espíritu combativo. Me parece que en algunos momentos ella sí se enganchó más. En el momento en que le pedían propuestas, estaba más con ganas de calzarse los guantes y dar 2 o 3 golpes. Y van todo por el todo. Te pregunto, Sergio, ¿cómo evalúas el desempeño de los candidatos? Decía hace unos momentos Luis Miguel que efectivamente Claudia incluso dice que no va a caer en provocaciones, que no se merecen las calumnias. La vez pasada, ¿cómo se recibió por parte de la gente el hashtag narcocandidata y evidentemente cómo puede repercutir en este debate? Antes de ir contigo, vámonos hasta el Centro Cultural Universitario. Está a punto de comenzar a hablar Xóchitl Gálvez. Tenemos la imagen. Paco Ramírez está en esta cobertura especial. ¿Tenemos la imagen? Vamos con ella. Presidenta, 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 presidenta. Adelante, presidenta. Bueno, muchas gracias, muy buenas noches. Bueno, pues no hay duda que la señora de las mentiras, ¿cómo se atreve a decir que realmente se han reducido los homicidios en cifras que, pues más bien ha sido un ocultadero de cifras aquí en la Ciudad de México a nivel nacional, porque han subido los desaparecidos? Y bueno, algo que se le olvidó decir, pues es que el abuelo de Omar García Harfuch, Marcelino García Barragán, pues fue justo el que
que dio la orden de la matanza aquí en Tlatelolco. Entonces, bueno, tratar de a mí endosarme una cosa de esas, pues yo creo que estaba en mi pueblo, tenía 5 años cuando pasó esto. Y realmente de ahí en fuera, pues es muy grave los casos de corrupción, su aparición de ella en el libro como la heredera, un libro donde esos testigos protegidos llevaron a la cárcel a García Luna, y cuando se les plantea que hay vínculos con su partido, pues no lo reconocen. Ahí dicen que pues no, que las fuentes no son adecuadas, pero para un tema sí, para otro no. Y el tema de Mario Delgado con el huachicol fiscal es un tema delicadísimo. Las cifras que di son reales, 150 millones de barriles han dejado de pagar impuestos en nuestro país, y pues hay varios reportajes periodísticos que dan cuenta de cómo ha entrado esa gasolina a México, cómo se está facturando de manera indebida aquí a las gasolineras, y pues pareciera que el gobierno de México no lo ve. Afortunadamente el gobierno de Estados Unidos ha abierto una investigación, y ahí es a donde el presidente de Morena pues está involucrado. Xóchitl Gálvez vuelve a insistir exactamente en este tema. Sergio, te preguntaba, ¿cuál va a ser o cómo se va a recibir por parte de la gente para esto que resta rumbo a la elección? Bueno, de nuevo, coincido con Luis en el tema de cómo han ido cuidando el formato del debate en cosas tan ridículas como prohibir un libro o prohibir que se muestren libros. En este caso hubo una llamada de atención a la candidata porque muestra el libro de Anabel Hernández, donde justamente se habla de estos temas que fueron de alguna manera expresados por los mismos testigos protegidos que acusaron a García Luna. Y como bien dijo la candidata, para unos sí cuentan los testigos protegidos y sus versiones, y para otros no. Vaya, los utilizan a contentillo. ¿Qué va a pasar? Lo que ha pasado durante ya prácticamente casi mes y medio desde que salieron las primeras reportajes sobre el involucramiento del narco, primero de ProPublica y luego por parte del New York Times, y que el propio presidente se encargó de darle vuelo en redes sociales y todo, defendiéndose ante el tema, y no solamente eso, sino propagándolo, y haciendo este mito que había sido un tema que era cultivado por bots y desde el extranjero, y toda una situación ahí que nunca comprobaron y que realmente está en el ánimo de la sociedad. Y no solamente eso, está en el comportamiento mismo del presidente al visitar, como bien lo dijo la candidata, 6 veces Badiraguato, al hacer una carretera que pudo haber estado en otra parte del país y que está en Badiraguato, y al tener todas estas situaciones como la libertad de Ovidio en aquel momento que lo soltaron, con el propio presidente diciendo por orden de él que lo soltara. Entonces el tema de narcocandidato o narcocandidata o el narcopresidente, que son temas concurrentes diarios en redes sociales, yo creo que lo van a seguir manteniendo. Pero en sí ese tiene ritmo. incidencia en la gente que está indecisa o gente que apoya al presidente López Obrador, a su candidata. Por supuesto, porque el tema no solamente no es del narcotráfico, sino son delitos que ya se extrapolan a otros ámbitos, como el de la extorsión, donde casi el 80% de los mexicanos, según la última encuesta de México Elige, que así lo determinan, han sido o conocen a alguien que ha sido víctima de extorsión. Entonces, el mexicano está afectado directamente por el tema de los delitos del narcotráfico y de que de ellos se derivan. Entonces, sí, por supuesto que va a ser un tema de convencimiento a la hora de que la gente vaya a la urna y sí, en esa privacidad de la urna tenga que emitir un voto, porque todos tienen algún familiar desaparecido o algún conocido que está desaparecido. Entonces, es una situación que ya ha permeado a muy buena parte de la población de México. Creo que no coincides, pero antes de ir contigo, déjame ir con Leonardo. La vez pasada nos hacías hincapié en quién se ve más presidenciable, más allá de hablar de quién ganó el tercer debate, que algunos decían el primero lo ganó Claudia, el segundo lo ganó Xóchitl. ¿Quién se ve más presidenciable hoy? A ver, siempre sabemos que los que le van a Xóchitl dicen que ganó Xóchitl. Los que le van a Claudia dicen que ganó Claudia. Pero eso no es importante. No tiene ninguna relevancia porque eso no implica preferencias en los votos. El tema es quién es presidenciable. Yo, en el segundo debate, pensé que los tres más o menos parecían presidenciables. Hoy estoy seguro que tenemos una que es presidenciable y dos que no lo son. Perdón, pero el señor Maínez no puede ser presidente de este país.
no solamente porque no tiene los votos, sino además porque no tiene la propuesta, porque no tiene la posibilidad de ofrecernos una alternativa para que este país avance. La señora, y muchos le dicen doctora, Sheinbaum, La doctora Claudia Sheinbaum, ¿sí? es una ciudadana. Tampoco puede ser presidenta de este país. Hoy no se mostró como una persona presidenciable. Hay muchos temas en los que no es capaz de plantear una reflexión, un argumento. Y me parece que la ingeniera, la ciudadana Gálvez, tiene la capacidad de encarar los temas, de presentar propuestas y de decirnos a las y los ciudadanos de México qué es lo que ella quiere para que este país salga adelante. Bien. Me da la impresión de que de los tres, hoy la presidenciable es Xóchitl Gálvez. Decías, no estabas tan de acuerdo, ya te veía No, para ahí medio nada. inquieto. Y si es doctora, pues tiene un doctorado, aunque no les guste. Mira, la realidad es esta. Todas las encuestas señalan que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo está 2 dígitos arriba de Xóchitl Gálvez. Y esto se va a reflejar el 2 de junio, el día de la jornada electoral. Quiero aprovechar la oportunidad porque lamentablemente cerca del 30% de las y los mexicanos desconocen la fecha exacta en la que se va a realizar esta jornada electoral. Se quedaron acostumbrados a que se realizaba en julio y lo que hemos encontrado no solamente en las encuestas sino también en calles que hace falta reforzar que la elección es el 2 de junio. Y no solamente va a ganar ella, va a ganar también Clara Brugada aquí en la Ciudad de México, va a ganar Claudia Delgadillo en mi estado, en Jalisco, y van a ganar nuestras candidatas y candidatos a gobernadores. Mintió Xóchitl cuando dijo que ninguno de los aspirantes a los gobiernos estatales venía de Morena. Eso es falso. Javier May pues es un luchador de izquierda de hace décadas y Margarita en el estado de Morelos también, ese ha sido su perfil. Ni se diga de Clara Brugada, luchadora desde que tenía 20 años por las causas sociales, en especial por la vivienda aquí en la Ciudad de México. Y esa es la opción que prefieren en este momento las y los mexicanos. Y que no se descuiden, que no se confíen los aspirantes de la derecha, porque en una de esas ocurre lo que pasa en Jalisco y en Nuevo León, donde según encuestas de Reforma, Xóchitl Gálvez va en tercer lugar y no en segundo. Ahora, hacíamos hincapié en el tema de seguridad. Sí. ¿Coincides con lo que decía Sergio? No, para nada. La doctora Sheinbaum muestra resultados. Aquí en la Ciudad de México redujo la inseguridad. Estaba viendo hace un rato la comparecencia de Omar García Harfuch en el Congreso de la Ciudad de México. Está en el canal de YouTube del Congreso de la Ciudad, es de octubre del año 2022 y muy curioso porque que se canceló la última, ¿no? Que tenía que hacer y ya no. Yo estoy hablando de la de octubre del 2022, sí, pero donde tiene que comparecer el diputado nuevamente y están ahí arreglaron todo para que no fuera otra vez a comparecer. El diputado de tu partido que debería y la de ir, diputada del PRI y el diputado del PAN y el diputado del Verde, todos los legisladores en representación de los grupos parlamentarios celebraron y felicitaron la capacidad de reducir la delincuencia aquí en la Ciudad de México y para eso hay indicadores. Yo creo que han tenido datos erróneos, en verdad, todos los porque diputados. ustedes, bueno, están ¿Tu partido lo equivocados. felicitó? Sí, ha de haber sido el que se fue con ustedes, ¿verdad? Por algo seguramente. Entonces, a mí lo que me parece es de que lo que ha fracasado en el país es la Estrategia Nacional de Seguridad. Y mira que esa se discute en el Senado de la República, que es una de las facultades que tiene expresamente el Senado de manera particular. Y cuando hablan de que han bajado los homicidios y que dicen que han bajado de alguna manera la inseguridad, hay que ver qué es cómo se percibe a la gente. 8 de cada 10 dicen que se sienten inseguros. Pero además la baja de homicidios también tienen que ver con un dato para ver si nos pueden ayudar, que en la pandemia no hubo muchos homicidios. Lo que sí hubo en la pandemia, por ejemplo, fue que aumentaron la violencia de las mujeres porque se encontraban en sus casas. Dice que bajaron los robos a casa habitación, pues ¿cómo iban a robar si la mayoría de las gentes estaban en sus casas? Eso por decir algo. Y también que han dejado de decir por qué han muerto las personas, es decir, sin causa.
Entonces ahí debajo de la alfombra esconden, por supuesto, los datos. Pero miren ustedes, para decirles, México es el segundo lugar en América Latina en feminicidios, que eso nos debería de indignar. Es una tragedia que en México diario 11 feminicidios, y de estos 11, al menos 2 son de personas que tienen menos de 18 años. Segundo lugar mundial en incidencia de desapariciones. Este es otro dato de por qué bajan precisamente el porcentaje que tiene que ver con los homicidios, porque ahora a los delincuentes les parece más sencillo desaparecer que matar a las personas, porque entonces no se establece un registro como tal. ¿Y qué ha pasado con los desaparecidos en nuestro país? Pues nada más que maquillaron también las cifras, de tener más de 100,000, de repente aparece el 96,000, y hicieron un lado, por supuesto, en ese entonces a quien estaba al frente de la Comisión Nacional de Búsquedas, y de repente nos dicen, quitan nada más por nomás a miles de personas con nombre y apellido. Segundo lugar en el mundo con más reportes de acoso a la mujer. Permíteme. Primer lugar en delincuencia organizada. Permíteme tantito, Vero. Tenemos que ir en este momento. Paco Ramírez tiene una entrevista. Vámonos hasta el lugar de la noticia. Adelante, okay. Paco. Me marcas tiempo. Adelante, Paco. Ya estamos al aire, gracias, y en compañía de Enrique de la Madrid. Enrique, ¿cómo viste el debate? A ver, a mí francamente me gustó mucho la actitud de Xóchitl, echada para adelante, en temas que además es ofensivo a la situación del país. Tratan de mitigar el tema de la inseguridad y que si la gente percibe, ¿cómo que percibe? 186,000 homicidios en lo que va de este sexenio. En la propia Ciudad de México, ahí la candidata Sheinbaum se hizo bolas y dijo, bueno, es que algunos incluso son suicidios. ¿Ya se suicidan? O sea, cuando te andan ahorcando te suicidas. Verdaderamente ridículo. Y yo creo que también lo importante es este mensaje de Xóchitl, de que un mucho mejor México sí es posible. Un México donde estemos conciliados, donde crezca la economía, donde se generen empleos, donde aprovechemos el tema de la relocalización, donde se vuelvan a construir viviendas. Ese México sí existe. Y yo sí soy de los que piensa que si gana Morena, se consolida un régimen autoritario y dictatorial, que eso es lo que está en juego, la pérdida de las libertades. A ver, déjame preguntarte, hay 2 temas que me llamaban mucho la atención. Uno, el señalamiento que hace Xóchitl sobre Mario Delgado. ¿Hay con qué? Sí, yo creo que sí hay con qué. A ver, yo que he estado también viajando por el país, y hay que ver también los documentales de Código Magenta, en donde tienes los videos de los barcos que están pasando a México y cómo bajan la gasolina a unos camiones con mangueritas. Se sabe que han pasado de contrabando camiones, gasolina que se compra en Estados Unidos, pasan a las aduanas mexicanas, no lo declaran como gasolina, lo declaran como otro tema y se han ahí ahorrado IEPS por cerca de 700,000 millones de pesos. Evasión fiscal. ¿Cómo liga a Mario Delgado? Bueno, pues entonces lo que dicen estas investigaciones es que lo ligan con el tema de los famosos Carmona, que estuvieron encargados del manejo de las aduanas, que ese dinero se ha utilizado para financiar a Morena, y bueno, pues ya apareció un Carmona por ahí muerto. El otro, el que está declarando, es porque está en Estados Unidos como testigo protegido. Esta información viene de las agencias de los Estados Unidos. El otro tema, por supuesto, que nos llamó la atención, a mí en lo personal, fue el tema de la visita al Vaticano, la falda con la imagen de la Virgen y la respuesta de Claudia. Bueno, pues es que, a ver, somos un pueblo que tenemos cada quien su fe, cada quien tiene su religión, somos aquí, la mayoría somos católicos. Una cosa es que vayas a ver al Papa, ¿verdad?, porque lo veas como una figura, pero andarte poniendo la imagen de la Virgen cuando ni siquiera crees en la Virgen, sí es una vacilada y es una falta de respeto. Y creo que sí hay que denunciar las mentiras, sí hay que denunciar las hipocresías, sí hay que denunciarlas. Y porque, ¿sabes qué? También ya estamos hartos de tanta crítica que hubo hacia nosotros y nosotros no nos defendimos. No nos vuelve a pasar. Déjame cerrar con esto, Enrique. Hoy, tema Marea Rosa, debate. ¿Cómo englobas todo? Pues qué fin de semana, ¿no? Qué fin de semana tener una manifestación de la sociedad civil con tanto entusiasmo, defendiendo primero la democracia, defendiendo las libertades, pero también apoyando a Xóchitl y a Taboada, porque hoy son los que representan la posibilidad de tener un país libre. Con ese entusiasmo y con esa fuerza viene al debate y se notó. Y no le dejó pasar una. Y francamente sí es un gobierno que nos tiene muy preocupados,
porque no te queda claro que combata el crimen, más bien da la impresión de que ya son lo mismo. Pero otra vez, un México mejor, un México que crezca de oportunidades, de empleo, de prosperidad para los jóvenes y en paz, ese México sí es posible. Enrique de la Madrid, muchísimas gracias. Gracias a ti por Coordinador del la proyecto, vamos al estudio. Gracias, Paco. Bueno, ya escuchamos parte de las reacciones que comienzan a registrarse allá en el Centro Cultural Universitario Hamlet. Sí. Como ves, evidentemente, pues es el tema, ¿no? Y supongo de que toda la semana van a estar abordando ese tema. Sí, precisar en materia de seguridad porque es importante acudir a las cifras. El problema está El que no venía focalizado, preparado, ¿no? Claro. Ajá. El problema está focalizado, son 6 entidades las que concentran el 50% en números redondos de los homicidios en el país. Por ejemplo, Guanajuato, en el primer mes de este año tuvo 250 homicidios. Ese es el equivalente a la suma de Sinaloa, Zacatecas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Tabasco, Querétaro, Hidalgo, Nayarit, Campeche, Coahuila, Durango, Aguascalientes, Tlaxcala, Yucatán y Baja California Sur. Esas son las equivalencias. No sé si trajeras por ahí una tablita en donde nos expliques el por qué somos el primer lugar en la delincuencia organizada y en cuáles estados se da, o el primer lugar en nuestro de abusos, estado, en o Jalisco, el primer lugar y tú y yo mundial lo de hemos violencia, combatido. o el primer lugar en violencia física y homicidios, Y los feminicidios el en tercer Jalisco. lugar mundial en trata a nuestro país. Pero déjame decirte, cuando decías de que Clara va a ser jefa de gobierno, yo no lo creo tampoco, porque también aquí en la ciudad han fallado, porque también tenemos aquí los datos. Primer lugar, con mayor número de personas víctimas de trata. Primer lugar, de presuntos delitos de delincuencia, de violencia familiar, perdón. Primer lugar en llamadas de emergencia por violencia. Primer lugar, segundo lugar, perdón, en feminicidio, segundo lugar en lesiones, segundo lugar en violación, segundo lugar en secuestro. Digo, a mí me parece que el decir, y por eso digo que si hay soberbia cuando se dice, es que vamos ganando por miles de puntos en las encuestas y vamos a ganar, es una soberbia total. Hoy, en todas las plazas públicas de nuestro país y en el Zócalo de la ciudad, salió la ciudadanía animada, contenta, porque vamos a ir el 2 de junio a sacar a Morena punta de votos. Mira, en las urnas el próximo 2 de junio. Y hay una ciudadanía, en verdad, muy activa. Tu telonero hoy en el Zócalo fue Guadalupe Acosta Naranjo. Y cuando lo presentan, dicen que habla a nombre de la ciudadanía. Sí, claro. Y resulta que se sienta al lado de mí en el Consejo General del INE en representación del PRD, no de la ciudadanía. Es un partido que ha abierto las puertas a la ciudadanía. Vamos a escuchar. Ya va a hablar la doctora, hay que darle espacio. El debate. Presidenta. Mostramos que, pues, somos quienes tenemos proyecto, quienes tenemos convicciones y quienes tenemos y formamos parte de un gran movimiento que es la Cuarta Transformación de la Vida Pública. Y este gran llamado que hice al final a todos y a todas para votar este 2 de junio, para que el triunfo sea contundente. Ese es el posicionamiento y vamos a ganar el 2 de junio. ¡Vamos! Iniciamos con sesión de preguntas y respuestas. Buenas noches, acá de este lado, Jessica Chantomila del periódico La Jornada. Preguntarle, ¿considera que este debate cambiará la tendencia del voto? Y particularmente si la estrategia de ataque que hizo la candidata Xóchitl Gálvez contra usted y la manifestación de la mañana de María Rosa, ¿eso podría atenuar la tendencia del voto de esta otra candidata de la oposición? No, yo creo que de ninguna manera. Lo que se muestra ahí es lo que ha venido sucediendo desde hace 6 años, durante la campaña, que es que lo único que tienen es ataques y además llenos de calumnias y llenos de mentiras. Entonces nosotros tenemos convicción, como lo he dicho, tenemos proyecto y además lo dicen las encuestas, vamos a ganar contundentemente el 2 de junio, por eso el gran llamado a votar. Es la participación de Claudia Sheinbaum al concluir este tercer y último debate presidencial. Claudia, la doctora Claudia Sheinbaum, hacía énfasis en haber terminado en este gobierno la guerra contra el narco y decía que estaban construyendo la paz. ¿Vamos a ver la misma política durante la administración en caso de que gane la doctora? La hemos visto y la vamos a ver. Mira, estas son las cifras de homicidios aquí en la Ciudad de México y son todos los sexenios, en excepción del ingeniero Cárdenas, que gobernó solamente
3 años. Arranca la ciudad con cerca de 970 homicidios y se reduce, tiene un mínimo histórico en el sexenio del ahora presidente López Obrador, se mantiene en el sexenio de Marcelo Ebrard alrededor de 700 y luego se dispara en el gobierno de Miguel Ángel Mancera a 2.700, prácticamente se triplican y ahora están en 800, que es una reducción sustancial. Estamos regresando a los niveles que teníamos con el ingeniero Cárdenas, con el presidente de la República, López Obrador. El 40% que dicen sin determinar y que es precisamente donde baja la cifra, pero yo quería terminar la idea de lo que estaba comentando antes de que entrara al aire. Es decir, cuando hablaban de Acosta Naranjo, claro que es el representante del PRD en el Consejo General del INE. Y déjenme decirle, mi suplente es Analú Medina, que también el día de hoy fue una de las oradoras, porque los partidos estamos obligados a abrir las puertas a la ciudadanía. Y eso es lo que hemos hecho desde el PRD, precisamente que vengan, que participen, porque debemos de instaurar una nueva relación entre partidos políticos y ciudadanía, y eso es lo que estamos haciendo desde el PRD. Bien. Y el fracaso lo vemos en los gobiernos de derecha. Guanajuato, un estado gobernado por el PRIAN desde hace 30 años, y en este momento tienen 2.607 homicidios contra solo 947 en la Ciudad de México. Esta es la escala a nivel de gubernaturas, lo que se ha podido reflejar en el ejercicio del gobierno y que claramente también se ve en la presidencia de la República en cuanto la doctora gane. Vamos con los números, Luis Miguel. No, pero una sola cosa, la Ciudad de México no tiene una seguridad militarizada. Si siguiéramos al pie de la letra, significaría volver civil la seguridad en los estados. Es decir, nomás para decir, lo que ocurre en Ciudad de México no es aplicable en otros lados. Sí hay un tema de coordinación en todos los estados y es más problemática la coordinación con gobiernos de oposición. Efectivamente, hay cosas que para mí no deberían de repetirse. Yo no estoy representado en partidos, estoy, digamos, como periodista independiente, pero yo diría, en las reuniones de seguridad no participan gobernadores de estados que no son de Morena. Entonces, cuando el reclamo es no se coordinan, hay un problema de, ha sido un gobierno que no debería repetirse como estrategia para los próximos 6 años, porque ha implicado minimizar la presencia de quienes no son de Morena en la toma de decisiones. Ocurrió también en lo de salud. Sí. Prácticamente Gatell no se coordinaba con secretarios de salud que no eran de Morena. Entonces, lo que yo diría, creo que la doctora Sheinbaum dejó pasar una buena oportunidad para explicar qué debe cambiar, porque yo creo que nadie, ni con gráficos, puede decir el país va en el rumbo correcto en seguridad. Estamos, una cosa que se dice poco, y Sergio, que es encuestador, la encuesta mejora una percepción de seguridad, porque ya no se encuesta el 20% del país más difícil de encuestar. Porque está el crimen organizado, digo, sí, que tiene cooptado el mayor territorio de nuestro país. No, francamente no entiendo una estrategia de defender la seguridad de este sexenio y prometer que vamos por 6 años más igual, porque creo que no hay manera de defender la seguridad en este sexenio y decir la percepción ha mejorado, hay resultados, espérense otros 6 años. Me recuerda mucho a los tecnócratas cuando decían, ustedes se sienten más pobres, pero espérense 6 años y van a ver cómo mejoran las cosas. ¿Es la principal deuda que deja el gobierno del presidente? La última encuesta de México Elige, el 51% de los mexicanos tienen la percepción que el principal problema del país es el de seguridad pública. La mayoría de ellos. Todavía, el mes pasado, después de 6 años de estar midiendo este gobierno, fue por primera vez, 2 meses, el problema de seguridad pública como el principal problema de las familias, sobrepasando el económico. Entonces, no podemos ocultar el tema de seguridad pública. Y yo quisiera también decirle a Hamlet el tema de que no todas las encuestas dan 2 dígitos. México Elige 1.5, Massive Caller ya en algunos casos incluso por encima, y está la otra encuestadora Rubrum que da por encima, no por encima, sino da prácticamente un empate técnico. ¿Cómo reflejan los números la percepción de la gente respecto a la Guardia Nacional bajo un mando militar? Porque también ahí empieza a haber contrastes, ¿no? Militarizar o continuar con esta política o dar marcha atrás y a lo mejor ver diferencias. El tema de militarización es un tema que se ha venido manoseando desde hace mucho tiempo.
desde el gobierno de Felipe Calderón, donde se hicieron los primeros guiños para que los militares entraran en el tema de seguridad pública, e incluso un presidente López Obrador, antes candidato, donde decía que iba a sacar el ejército de las calles. Permíteme, tenemos a Marcelo Ebrard, vamos contigo, Jorge Chaparro. Concentró en algunos ataques que eran incluso menos efectivos ya que los anteriores debates, ya repetidos. En cambio vi a Claudia en su imagen y en su participación ya como presidenta. O sea, cómo habla, su presencia, su porte, la seguridad de las cosas que está diciendo. Entonces, acuérdate que en el debate eso es sustantivo. ¿Qué proyectas? Entonces yo pienso que a Claudia le fue muy bien, porque su estrategia es más consistente, está mejor preparada. Y a Xochitl la veo ya anticipando un resultado negativo para eso. ¿Cómo pesas lo de Mario, la acusación? Volada para crear tema. No tiene, porque, a ver, dice que Estados Unidos lo está investigando, pues ¿qué es vocera de Estados Unidos? ¿Qué agencia del FBI? Es muy socorrido políticamente, me parece. Yo no lo haría, yo creo que es un error porque los antecedentes que tenemos recién, el gobierno de los Estados Unidos se aclaró que no había investigaciones respecto al presidente López Obrador. Tratar de golpear ahorita a Mario en el último debate lo veo, salvo que tuvieras un elemento de decir, oye, la DEA o el FBI está investigando. ¿Qué fundamento tiene, no? Es crear el tema. No le veo mayor sustancia. Habrá que ver en Morena qué procede, pero yo creo que lo que procedería es actuar jurídicamente. Hablabas de que perdió la oportunidad. ¿De qué oportunidad te refieres? Bueno, ahí se van quedando las bombitas. Termina tu idea, Sergio, perdóname por interrumpir. Bueno, básicamente mencionaba yo que el tema de la militarización es un tema muy manoseado en el tema político. De nuevo, el presidente López Obrador, candidato, diciendo que iba a sacar el ejército a las calles, y no solamente no hizo eso, sino que militarizó, destruyó, desapareció la Policía Federal, prácticamente jubiló a todos los policías que estaban ahí, metió al ejército directamente a la operación policíaca del país, y bueno, los resultados no los estamos viendo diferentes. La percepción, más allá de lo que dicen las cifras del INEGI, la percepción este mes, 51% de los mexicanos como principal problema de país. Entonces, de nuevo, el tema de militarización es un tema que lo van a llevar y traer. Las dos candidatas tienen dos visiones diferentes. No hubo un pronunciamiento específico de la militarización de Claudia Sheinbaum, solamente que iba a aumentar la Guardia Nacional, pero prefirió no hablar del tema de los militares o no, sino se abocó solamente al tema de Guardia Nacional. La que sí dijo que regresaría al ejército a los cuarteles es Xochitl Gálvez, y les daría solamente las atribuciones que le da la Constitución a los militares. Ahora, uno de los grandes retos también para el Instituto Nacional Electoral es garantizar que las elecciones se desarrollen en paz, con garantías, a pesar de los índices que hemos tenido en esta campaña. No es fácil, no es fácil. En el sexenio horrible de Felipe Calderón hubo 120,000 homicidios, uno cada 26 minutos, 55 diarios. En el otro sexenio peor hubo 156,000 homicidios, uno cada 20 minutos, 71 diarios. En este sexenio hay 187,000, uno cada 15 minutos, o 95 diarios. ¿Cómo hacemos para instalar las casillas? ¿Cómo hacemos para que las ciudadanas, los ciudadanos voten con confianza, sin temor a que su seguridad personal esté en riesgo? Ese es un reto muy grande. Y el responsable, no es el INE, el responsable es el gobierno federal. Si el gobierno federal no ataca este problema, no vamos a tener condiciones para que las personas voten en libertad. Y veía que tenías preparadas algunas cifras precisamente para responderles. Antes, todas las y los consejeros vigentes del INE han manifestado que hay condiciones para celebrar esta jornada electoral. Hay mucha coordinación. El ejército, por ejemplo, acompañó los paquetes desde los talleres gráficos hasta
las sedes de las juntas locales y a partir de ahí comienza la distribución. Vamos a tener un poco más de 170,000 casillas para este proceso. Vamos a tener votación presencial para nuestros hermanos migrantes en Estados Unidos y en un par de ciudades de Europa. Y va a haber mucha vigilancia el día de la jornada. Permíteme electoral. interrumpirte. Claro. Vamos a escuchar a Jorge Álvarez Maínez. Vamos a estar aquí ahora con el equipo que nos acompañó en este tercer debate presidencial. Se los presenté al llegar a la mayoría. Estamos felices de haber tenido la posibilidad de debatir de cara a México. Por eso hemos planteado desde hace muchos años que el país merece debates, que deberíamos de tener más debates, menos spots, más contraste de ideas, de propuestas, de visiones de país, y que las mexicanas y los mexicanos deberían de tener esta posibilidad de decidir de manera informada. Estamos a sus órdenes. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Isaac Rosales de Astillero Informa. Candidato, yo quisiera nada más hacer una acotación en el tema de seguridad y el INE. Hoy estamos viviendo la mayor amenaza a los candidatos. Ha sido la mayor cantidad de candidatos que han sido asesinados en este país. En Chiapas se acaban de bajar cerca de 100 candidatos de sus candidaturas por el tema de seguridad pública. Y la elección no es solamente el 2 de junio, sino es todo el periodo electoral y han sido asesinados candidatos. Ya vivimos narcoelecciones en el 21 en algunos estados donde asesinaron candidatos, un candidato alcalde en Ciudad Obregón, donde esto provocó que se bajara un candidato de Movimiento Ciudadano y cambió el resultado de la elección. Perdóname, Sergio. Paco Ramírez está con el presidente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés. Escuchemos. Gracias, Yoli. Marco, a ver, de entrada, ¿cómo sentiste a Xóchitl? Más que el debate. Mira, primero debo decirte, Paco, que hoy fue un gran día para México. Primero, por las enormes concentraciones. Zócalo capitalino completamente lleno, las bocacalles completamente llenas. Y eso, que quisieron obstaculizarlo con la contingencia. Curiosamente se acabó la contingencia en cuanto se acabó la concentración. También lo que hicieron fue mandar a la gente para que no pudiéramos acercarnos y que mucha gente se asustara y dijera, no, mejor no vamos. La gente ahí estuvo. México ya despertó, México ya perdió el miedo y además hubo 103 concentraciones de forma simultánea. Y bueno, cerramos con broche de oro viendo a una Xóchitl en el debate alegre, fuerte, clara, valiente, señalando, contrastando y proponiendo. Y yo lo que vi es a una Sheinbaum que se queda completamente callada cuando se le señaló de la relación de complicidad criminal de Mario Delgado, el presidente de Morena, con el líder de Huachicol. ¿Hay con qué, Marco? Hay con qué. Vamos, no, claro, hay pruebas, hay elementos. Había una relación sumamente cercana, volaba en su avión, está claro. Y era el líder de Huachicol que ejecutaron allá en Nuevo León. Y curiosamente, lo que está ocurriendo es que están ejecutando a los que estaban en esa red de corrupción. ¿Qué podemos esperar mañana del equipo de Claudia? Ella dijo, mañana va a responder mi equipo. Bueno, yo lo que espero es que responda ella. Ella tiene que responder por qué el presidente de Morena tiene una relación de complicidad con los Carmona, los líderes del Huachicol, porque están financiando a Morena y sus campañas. Eso ya lo señalamos una y otra vez. Y hoy de forma valiente, Xóchitl Gálvez lo pone en el debate nacional y México espera respuestas de Claudia, que diga por qué. ¿Por qué tiene esa relación perversa su líder de partido? Se acabaron los debates, quedan 14 días prácticamente de campaña. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sigue? Mira, primero, esta semana que concluyó, ya hubo encuestas como México Elige, que nos puso a 2 puntos de la candidata a las mentiras, como Massive Caller, que nos puso ya en empate técnico. Yo no tengo duda que con estas grandes concentraciones que hubo en todo el país, más este tercer debate que gana contundentemente Xóchitl Gálvez, yo no tengo la menor duda que ya la próxima semana vamos a empezar a ver encuestas que ponen a Xóchitl arriba de Claudia Sheinbaum.
vamos a ganar el 2 de junio, porque además la gente va a ir a votar. Las clases medias van a ir a hacer toda la fila que se ocupe con tal de corregir el rumbo de México. Marco, un gusto saludarte, gracias. Paco. Enhorabuena, un abrazo. Regresamos contigo, Yoli. Gracias, Paco. Bueno, los protagonistas están en esta mesa. México elige, ahí ya también te llevaste tus cebollas. Ya, no digas. sí, parece que le transmití algo al candidato, al presidente del PAN para que dijera el nombre de la encuestadora. Volviendo al tema de los candidatos asesinados, 15 en junio, 30 hasta el mes de abril, 77 candidatos amenazados, 11 secuestrados. De nuevo, no es una elección tranquila, no es una elección que esté en el tema de seguridad, sino es una elección insegura. Hoy ser candidato es un tema de riesgo de vida y muerte. Acaban de matar a una candidata a su esposo en Guerrero. Los partieron a pedacitos a un candidato regidor. Uno de los consejeros del INE nos decía esta semana que ven una jornada de campañas en paz, que no necesariamente van a haber una elección violenta, sino puntos muy focalizados. Mencionaba efectivamente algunos municipios en Chiapas, en Guerrero, en Zacatecas, evidentemente, pero que el grueso a nivel nacional... Mencionan el 30% del territorio en riesgos por el tema de seguridad, y es una parte muy importante del país. ¿Coincides, Luis Miguel? No sé si porcentajes. A mí me preocupa hablar del tema literalmente desde el cielo. Creo que es muy importante ver espacios concretos. Me preocupa el que estaría encargado de descalificar o invalidar una elección es el Tribunal Electoral, que no tiene en este momento, no está completo. Sí. Es una irresponsabilidad que no se hayan nombrado todos los magistrados del Tribunal Electoral, porque efectivamente yo creo que en la visión general vamos a tener un proceso electoral a pesar de los pesares, y cuando digo los pesares son tantos candidatos muertos, tantos candidatos asesinados, tantos candidatos que renunciaron. A mí lo que me preocupa es que hagamos como si eso no estuviera existiendo y como si no hubiera un riesgo al tener una institución clave debilitada para poder decir en Chiapas no hay condiciones. Yo creo a esas alturas no hay condiciones para hacer elecciones, por ejemplo, en Chiapas. Y no me refiero, por un momento, dejemos de hablar solo de lo que le preocupa a los políticos. Es las condiciones para la gente, para los vendedores de tianguis, para los turistas son muy delicadas. Si no se puede vivir, tampoco se puede tener una jornada electoral. Sí. A ver, instalar las casillas no es fácil, es muy difícil, pero hoy es más difícil que nunca. Hay una cantidad de ciudadanos que han sido electos funcionarios de casilla y que están renunciando. También están renunciando. Que no quieren estar ahí el día de las elecciones porque tienen miedo. El INE está haciendo un gran esfuerzo para conseguir ciudadanos que estén dispuestos a instalar las casillas. Y por supuesto que el personal del INE, el Servicio Profesional Electoral, lo va a hacer, lo va a lograr. Se van a instalar las casillas y las ciudadanas y los ciudadanos van a poder votar, pero hay miedo. Yo te quiero compartir un dato. Algunas organizaciones de la sociedad civil han establecido que el 1.96 millones de kilómetros cuadrados que tiene nuestro territorio nacional, el 1.59 han sido ocupados por al menos un grupo delictivo. Esto equivale al 81% del territorio nacional. Estamos hablando de que significa que 2.471 municipios tienen presencias de células criminales. Es decir, lo hablo en términos porque tiene que ver finalmente con la violencia que se genera, esta que estamos hablando de la violencia política que ha cobrado vidas. Sí. Y por otra parte, cuando hablábamos es que en algunos lugares es la coordinación que se debe de dar entre el gobierno federal, cuando estamos hablando de seguridad pública que finalmente está militarizada en nuestro país, hay estados que son de Morena y aunque pudiera existir la coordinación es un desastre. Michoacán, Zacatecas, Guerrero, Chiapas, Jalisco, por ejemplo, que no es de Morena, pero que también la violencia generalizada se vive de manera
permanente. Pero en descargo yo creo, cuando hablamos de militarización, porque eso finalmente es algo que se ha venido a potenciar en este gobierno, cuando decía en campaña López Obrador que regresaría a los militares a sus cuarteles, lo que hizo es lo potenció. Y no solamente eso, le dio más de 200 nuevas responsabilidades. Lo que nosotros decimos desde el equipo de Xóchitl Gálvez es de que las Fuerzas Armadas tienen que regresar a los cuarteles. Y por eso nuestra próxima presidenta será la comandanta suprema que le devuelva a las Fuerzas Armadas la dignidad que le ha quitado este gobierno. Son muchos temas en esta ronda. Regreso al caso del Tribunal Electoral. Coincido en que debería estar completo. Hace falta una reforma constitucional para lo siguiente. En los recesos del Congreso de la Unión funciona la comisión permanente, integrada por un pequeño número de diputados y senadores, 37 en total, que tiene 19 más 18. Facultades, por ejemplo, para hacer nombramientos del servicio exterior, cónsules y embajadores. Facultades para designar magistrados en materia administrativa, pero no hay una facultad expresa para designar magistrados locales o regionales del Tribunal Electoral o para hacer cualquier otro de los nombramientos, como comisionados del INAI, por ejemplo. En la comisión permanente del verano pasado llegamos a un acuerdo para poder avanzar con la designación de más de 40 magistraturas y de varios embajadores y cónsules. Se necesita que entonces este cuerpo tenga esas facultades. Si yo hubiera sido senador, hubiera impulsado también que se votara la designación de magistrados. Pero que no en fin. Que no se quiso ahora, por ejemplo, ahora termino. que estás hablando. Sí, mira, es que ya hablaron los cuatro, entonces sí. termino. En el caso de los magistrados del Tribunal Electoral, tienen la facultad legislativa para que pueda incorporarse un sexto magistrado decano. Falta ver el criterio si es por edad o por antigüedad en el ejercicio del cargo para calificar la elección presidencial. Y quiero decirlo muy claramente, existen 33 precedentes de la Sala Superior y de salas regionales en materia de nulidad de elecciones. Y en definitiva, la Sala Superior desde 2018 ya adoptó un criterio nacido a partir de una contradicción de las propias salas regionales, en donde señala que ninguna elección se puede anular si queda por encima de 5 puntos porcentuales. A esto el tribunal le llama determinancia, es una palabra que no existe en el diccionario, pero que la Sala Superior ha creado, y este criterio es un criterio cuantitativo. Entonces, en ese aspecto nosotros nos sentimos muy cómodos, la diferencia va a ser mayor el día de la jornada electoral e insistimos en invitar a la ciudadanía que salga a votar. Yo quería decir en este tema, o sea, el Senado quedó en falta porque Morena, la mayoría y sus aliados no quiso nombrar a 130 magistrados de la Sala Superior y regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial, ni a los comisionados del INAI, ni al del Comisionado Nacional, de todo. Estamos hablando también y regionales y de los estados, pero eso no lo y nombra, bueno, ahora qué bueno que me lo aclaras, pero tú lo estás diciendo. Sí, pero no dije del Tribunal del Poder Judicial de la Federación en general, los comisionados del INAI, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, es decir, Morena no ha querido finalmente cumplir con su responsabilidad. Los senadores, esa mayoría que hay, y que esa es una facultad expresa para que precisamente no nos veamos en estas circunstancias donde tenemos órganos muchos, ¿no? Es importante, evidentemente, o la que pretenden el desmantelamiento también, de los órganos, precisamente para evitar el desmantelamiento de las instituciones, el Estado como tal. ¿Quieres agregar algo? La determinancia está en la ley. Sí, en la jurisprudencia. Sí, 5%. Antes no estaba en la ley. Antes el tribunal podía decidir si lo que sucedía en el proceso electoral era determinante para anular la elección. Ahora, ustedes son mayoría, establecieron que la determinancia es 5%. Claro, pero independientemente de eso, porque eso es realmente irrelevante. No, yo creo que es fundamental, porque las fuentes del derecho no solamente es la legislación, sino también la jurisprudencia. Permítame, lo importante es que ustedes son responsables que el tribunal no esté debidamente Yo no soy integrado. senador de la República. No, es mi responsabilidad. A ver. Nosotros tenemos un Consejo General de la República, está bien. Completo, porque en la Cámara de Diputados sí se llevó esa designación. Entonces, no me achaque responsabilidades legales que no tengo. Eso es diferente. Eso es diferente, consejero. Su partido es responsable, que el tribunal no esté debidamente integrado. Y eso es gravísimo
para la calificación de la elección presidencial. Hay una salvaguarda, el 6º magistrado que va a ser convocado. ¿Por qué no Pero 7? hay una omisión. Ojalá ¿Por qué no estuvieran los 7? 7, yo ya coincidí en que ojalá estuvieran los 7. Pero nos estamos acercando a ese terreno. Bueno, de entrada yo quisiera aquí anotar una contradicción. Si hay tan amplio margen, como dicen los del partido Morena, en cuanto a la ventaja que lleva su candidata, ¿por qué escatiman tanto desde los magistrados en el tema electoral como para poner en peligro la democracia en cuestión de una elección cerrada, que es lo que de alguna manera se estima que va a suceder, distinto a la narrativa de Morena? ¿Y por qué también hay tantos ataques tanto a la candidata de la oposición como también temas como los que hoy se vieron en la marcha, donde llega la coordinadora a ocupar espacios que ya estaban pedidos? Y no solamente eso, el mismo representante de la coordinadora dice, recibió una llamada de la Secretaría de Gobernación diciendo que no desocupemos. Esos temas se contradicen electoralmente e incluso estratégicamente, porque cuando algún candidato va tan arriba, ni voltea a ver al de abajo. Y vimos una candidata, Claudia Sheinbaum, que abre el debate haciendo la alusión a los guantes de box con un ataque. La apertura del primer minuto de Claudia Sheinbaum fue ataque hacia Xóchitl Gálvez. Después de ahí, ella dice no caer en provocaciones, se mete, les pide esquina, y cuando empiezan los ataques de Xóchitl, dice yo aquí no caigo en provocaciones. Acabo de caer en una provocación. Luis Miguel, ¿coincides con esas cifras? De México Elige en las encuestas de cómo van, de que nos podemos estar acercando a ese terreno. Mi percepción es, nunca las encuestas se habían usado tanto como propaganda. Y conste que ya llevamos muchos años con esto. Entonces, obviamente nosotros publicamos en El Economista una encuesta periódicamente. Yo defendería esa encuesta, pero en última instancia es a la encuestadora que le corresponde. Lo que sí puedo decir es, creo que se ha abusado de las encuestas como instrumento de propaganda política. Y ese abuso inició con un buen experimento de Morena en el Estado de México, donde 24 encuestadoras daban una distancia de 2 dígitos, sí, claro. Y solamente 4 encuestadoras dimos el dato resultado, entre el dato correcto como México Elige, que fueron 8 puntos porcentuales, Reforma dio 10. Pero incluso hasta el Economista se equivocó. Cuando ganó la gobernadora de Morena en el Estado de México. Termina tu idea, perdóname. No, que en cualquier caso, creo que del 3 de junio en adelante también vamos a tener en el banquillo a las encuestadoras. O los vamos a tener en la balanza, es decir, cuál papel jugaron, no solo si le atinaron o no. Yo insisto, estamos viendo un uso desproporcionado de las encuestas como asunto de discusión pública. No estamos discutiendo las propuestas. Claro. No estamos discutiendo ni siquiera la personalidad de los candidatos, las candidatas, sino es, oye, ¿cuántos puntos lleva? A mí me preocupa el criterio de solo 5%, porque yo entiendo que en esencia lo que quieren decir es, hombre, si ya estaba claro quién iba a ganar, da lo mismo lo que haya pasado, pero digo, no da lo mismo si no hubo condiciones para hacer una elección normal por violencia. Nos decía alguna vez en el periódico la presidenta del INE, bueno, es que eso sería darle el gane al crimen organizado, darle la facultad de cancelar una elección. Pero digo, estamos en algunos lugares, en algunos municipios, pongo el caso de Marabatío, si después del asesinato de 2 candidatos resulta que alguien gana con más de 5 puntos, ¿eso significa que había condiciones para tener una elección? No soy experto electoral, es más un asunto de sentido común que quiero poner en la mesa. Coincido que el terreno no ha estado parejo en la cuestión electoral desde las campañas anticipadas de hace muchos años por parte de Morena, incluso a la candidata Claudia Sheinbaum, que empiezan campañas desde 1 año o 2 años antes, incluso también por parte del PAN, del PRI, del PRD, que empezaron su campaña anticipadamente, violando toda la ley electoral y pasando por encima toda la situación que se había trabajado por años en hacer que las campañas fueran parejas. Hoy
podemos decir en términos de determinancia que se pueden hacer cálculos de esas campañas anticipadas y que tendrían que en algún momento ser determinantes también en algún tipo de anulación de alguna elección. Eso ya está superado, quién sabe si se vaya a tomar en cuenta. El asunto aquí es de que también coincido en el tema de las encuestas que han sido utilizadas como un instrumento de propaganda, y debo decir aquí que es importante que los diputados en la próxima legislatura hagan algún tipo de legislación para que eso no vuelva a suceder en este país. Que toda encuestadora sea sujeta al escrutinio público en cuanto a sus encuestas y sus resultados en cuanto a certeza, y que incluso tengan un sello de calidad donde digan: esta encuestadora tiene tanto porcentaje de certeza con respecto a la encuesta publicada y los resultados electorales. Bien, la sociedad las va a calificar y eso se va a ver el 2 de junio. Y el 3 de junio tendremos un nuevo tablero y un nuevo panorama electoral. A mí me da gusto que el candidato Maínez, por ejemplo, hoy en la intervención sobre el Poder Judicial, acepte que es necesaria una reforma que separe el Consejo de la Judicatura Federal de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque otorga poderes plenipotenciarios y extraordinarios a quien preside la Corte. Acabamos de tener un ejemplo. Me odies, pero está hablando Mario Delgado. Adelante, presidente mi presidente. Morena, vamos a escucharlo. Ay, mi presidente, Claro. Vamos a escucharte, Paco. Se te iluminó la cara. Sí. Vamos, Muchas Paco. gracias. Gracias, muchas gracias. Mario Delgado está aquí con nosotros. Mario, interesante debate. Yo quisiera de entrada preguntar, a ver, un tema fundamental fue el señalamiento que hizo Xóchitl sobre de ti. ¿Cómo ver esto? Pues no tiene una sola prueba, es una más de sus mentiras, y todo esto es invento de cabeza de vaca. Está muy enojado porque el tribunal lo bajó como candidato porque es un prófugo de la justicia. Entonces el que inventa todo este mentira del huachicol, y pues quien acusa tiene que probarlo. Imagínate un negocio tan grande como el que ella señala, pues debería de haber múltiples No golpea la campaña. pruebas. No, porque es mentira y la gente ya sabe. La gente sabe diferenciar cuando hablan con la verdad y cuando es mentira. ¿Cómo ver este día, Marcha Rosa, y por supuesto también el tema del debate? ¿Cómo lo ves? Pues me parece que lo engloba perfectamente Claudia Sheinbaum, cuando inicia recordando que aquí en este lugar, en Tlatelolco, Francisco, hace 56 años, un gobierno priista ordenó la represión de jóvenes estudiantes que se manifestaban. Y hoy marcharon de manera libre en el Zócalo, acusando de que hay autoritarismo. Claro que no hay libertad, hay democracia, y eso es algo que logró el pueblo de México. Es una lucha que ha encabezado el pueblo de México, la cual algunos hemos acompañado, no todos, los del PRIAN, no. Ahí está el fraude del 88, está el fraude del 2006, el desafuero del 2004 y la compra de votos del 2012. Entonces, Claudia Sheinbaum lo que propone es que sigamos empoderando al pueblo, que el pueblo mande, que sea la característica de nuestra democracia. Tema central del debate, el tema de la inseguridad, tema, yo lo decía y te lo comentaba al inicio, antes de que empezara el debate, tema espinoso, y es un tema pendiente. ¿Cómo verlo? Se dieron cifras muy interesantes por parte de la doctora Sheinbaum de cómo, que no se nos olvide, Calderón declara la guerra al narco supuestamente y pone un narcotraficante al frente de la Secretaría de Seguridad. Eso trae como consecuencia una ola de violencia, sangre y muerte. Cuando declaran la guerra contra el narco había 8,000 muertos al año. Cuando termina Peña Nieto, 36,000. El año pasado hubo 29,000 muertos, son muchísimos, pero lo importante es que la tendencia va hacia abajo. ¿Qué propone Claudia Sheinbaum? Lo que propone es, a partir de su experiencia, de los resultados que ya dio en la Ciudad de México, bajar 50% de los homicidios, 60% de los delitos de alto impacto, a partir de una política de atender las causas, atender a los jóvenes, que no se queden sin espacios para estudiar. Hizo 2 nuevas universidades, la Universidad de la Salud, la Universidad Rosario Castellanos. Le está proponiendo a México hacer eso ahora en todo el territorio nacional. Y también que el Poder Judicial participe en la estrategia de seguridad.
Así que no vayan a liberar a los delincuentes. Los fiscales también tienen que sentarse en la mesa de seguridad, como lo ocurría en la Ciudad de México, para que haya coordinación, como ella lo plantea. También inteligencia, subirle el suelo a los policías. Aquí hubo 64% de aumento en la Ciudad de México. Entonces, todo eso cambia y, insisto, ella parte de sus resultados, lo cual le da una gran credibilidad de que lo va a poder hacer en el país. Las bases que se han sentado en materia de seguridad, ella las va a consolidar. Déjame cerrar rápidamente con esto, Mario. Se terminaron los debates, quedan 14 días más de campaña. ¿Cómo consolidar la campaña y el esfuerzo de Claudia? Cerrando bien estos días que quedan de campaña y pedirle a la gente que salga a votar. Cierra el 29. Cierra el 29 en el Zócalo capitalino a las 4 de la tarde. Ahí nos vemos. Es miércoles 29 de mayo. Es el gran cierre, va a ser una gran fiesta. Y después, todas y todos a votar. El 2 de junio, que no regresen los corruptos, que siga adelante la transformación. Mario, muchísimas gracias. Gracias a ti. Un gusto, muchas gracias. Regresamos contigo, Yoli. Paco Ramírez con los protagonistas de la noticia, entrevistando a Mario Delgado, evidentemente el hombre del que estábamos esperando una respuesta. ¿Cómo ves a tu presidente, ya Mi que lo presidente presumes? Mario Delgado, claro que sí. Bueno, pues ya está la respuesta, ya está aclarado y además pues el pueblo de Tamaulipas conoce quién es Francisco García Cabeza de Vaca y quién es Américo Villarreal y quién es Mario Delgado, quien por supuesto Que le enviamos Américo un también estuvo saludo. involucrado de alguna manera. Hay denuncias en contra de Américo también. Ok, que se investiguen. Sí, no hay Están ningún, ahí no hay- en la Fiscalía. El problema que no hay tenemos ningún en la problema. Fiscalía General de la República, como la que también tenemos aquí en la Ciudad de México y que tiene que ver también con el asunto También de se acabar necesita con una la reforma a la impunidad, sí, que tengan carrera judicial. Mira, ¿por qué? son dos Pero ahí en las partes. dos fiscalías han sido fiscalías carnalas. Es decir, vemos cómo el fiscal general de la República, bueno, hasta mantuvo, creo, carpetas de investigación por un asunto personal y recibe indicaciones. Lo que le están haciendo ahora a María Amparo Casar es por una indicación, evidentemente, Qué por bueno todo que lo que hemos hablemos visto. ya del sistema de y justicia. ahora Mira, lo que estamos viendo con los dame de la chance Ciudad de porque México, bueno, Ernestina Godoy, la Fiscalía Autónoma, Próxima senadora de la República. de eso lo vamos a ver porque No, lo vamos claro a que sí. ganar. No, ¿Y no. sabes por qué? 15 puntos, vas a ver. Porque precisamente Ernestina Godoy ha mentido. Ella ha sido una fiscala carnala que ahora es candidata. Sí, es candidata y va a ser nuestra próxima eso senadora. hace Y Omar García evidentemente Harfuch también va a ser senador de la tampoco, les República. vamos a ganar a los dos. Senador y luego yo creo Vamos- que va a pedir licencia. No, a ver, va a mira, pedir licencia porque va a ganar Xochitl qué bueno, Gálvez, ya, entonces, ya pues, te no, estás vamos viendo a un tener tema, otros. ya te estás viendo ahí un tema Sí, de sí, competencia personal porque vas contra ellos en la boleta, No, pero no, no, vamos. pero ¿sabes qué? Ojalá y pudiera Estamos hablando tenido aquí la del debate oportunidad que tengo presidencial. ahora contigo de debatir. Le sacaron, no quiso debatir García Harfuch, no quiso debatir Bueno, pero aquí Ernestina. estamos. Mira, Que vamos a también hablar hay que de la hacer una candidatura iniciativa, presidencial. digo yo, en donde se obligue a todos los que quieran ser candidatos o sean candidatos, se obliga a debatir. Ahí no ganas, es posible Ahí que ganas. no puedan debatir. Ya te quedas Entonces, ahí con mira, eso. Qué bueno que, qué bueno que algo me existan los saben, yo debates, quiero y yo vamos a festejo que ganar, existan sí, los claro. debates. Mira, estábamos hablando de la necesaria reforma al Poder Judicial y también se necesita a la Fiscalía General de la República. O sea, sí es una área de oportunidad Sí, claro, para el- es una necesidad, claro, existe impunidad en este país y en las entidades federativas y se tiene que reformar el sistema de justicia. Por ejemplo, la presidenta de la Suprema Corte, con este poder extraordinario como presidenta del Consejo de la Judicatura, la manera en la que presiona al magistrado Fuentes, sabiendo algo muy importante. El magistrado Fuentes de la Sala Superior del Tribunal Electoral está por terminar su periodo como magistrado, pero él es un magistrado de carrera. Eso significa que cuando él termina en la Sala Superior, regresa a ser magistrado de circuito. ¿Y quién crees que va a decidir qué materia va a juzgar el magistrado Fuentes y en qué ciudad va a impartir justicia? Norma Piña. Cuando le escribe y le dice que solamente confía en él y que los demás son políticos y lo hostiga a las 3:30 de la mañana, lo hace sabiendo que tiene la zanahoria y el garrote. Eso se tiene que eliminar, eso se tiene que extinguir, eso se tiene que modificar. Qué bueno que hoy Maynes esté de acuerdo con la propuesta de la doctora Sheinbaum en separar ya el Consejo de la Judicatura de la Presidencia de la Corte. Y yo creo que también otra reforma que me parece bien en torno a la Fiscalía es cómo evitar que quienes sea, por ejemplo, presidente de un poder, sin ningún problema ahora está en una campaña política. Entonces, por ejemplo, tu candidato a alcalde en Monterrey, ¿en dónde? Pues, que querían poner de fiscal general y que fue secretario de seguridad, y ahora es tu candidato en Monterrey. Saldívar, que quería la ley Saldívar, que pero es lo ¿sabes que qué? decía Maynes. Saldívar tuvo la Yo quiero valentía. volver a ser el presidente. Qué bueno que lo tocas. Fue nuestra Saldívar presión, porque la tuvo Cámara la de valentía. Diputados A ver, no se lo permitimos. Verónica, ¿Cómo iba a pasar mira, esa ley? Saldívar tuvo Entonces, la decencia qué bueno que de podamos dejar su hacer espacio en la Corte para ir a una porque campaña. ya no pude, Norma después de la Piña, presión social Norma que Piña le sigue hicimos, utilizando que no su espacio fuimos, en la no. Suprema
Suprema Corte para Saldívar beneficiarlos a ustedes en una sigues campaña. trabajando en una ¿Qué campaña hacía el Claudia presidente Sheinbaum? del PRI en la casa de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que debe hablando tener sobre temas un electorales equipo? con magistrados no la de la Sala Entonces, Superior? yo coincido contigo, necesitamos una reforma precisamente para evitar lo que está quienes haciendo estén Piña. enfrente de los poderes pues sean verdaderamente autónomos e ¿Qué independientes. hace la ministra Grandes Piña retos, cabildeando este asunto de la Grandes Sala retos Superior? para los partidos políticos. En todo caso, un reto de todos los partidos políticos que quedan. Conste que ya dijeron que sí quieren esa reforma para que el Consejo de la Judicatura y la Presidencia de la Corte estén separadas, porque al rato votan en contra, ¿eh? Perdón. Yo quiero volver al tema de las acusaciones de Xóchitl contra Mario Delgado. Son tan delicadas que ella está obligada a presentar pruebas. No basta con sus dichos, no basta con un papelito. Y también de parte de Mario Delgado, eventualmente, dependiendo de la calidad de las pruebas, se necesita más que una respuesta de, bueno, es que están perdiendo. Pues ante las Y autoridades. que las autoridades también hagan su A ver, trabajo. ¿no? es de Si la no, mayor... si nadie lo llama, si nadie lo cita. Es de la mayor relevancia y no es de si nadie lo cita. Es una figura pública, es un tema. ¿Ya Estamos contestó? hablando... No contestó. Yo creo que tienen que ver los videos de Magenta y de los, Es que los audios lo que quiero están ahí de decir Carmona. no y es todo un eso. asunto menor, no lo están acusando de robarse unos chicles en la tienda cuando era estudiante. Me parece que es un asunto de la mayor seriedad para la vida pública. Yo no me quedo satisfecho con los dichos de Xóchitl Gálvez, no coincido con Leonardo en el sentido, no es la manera de presentar el caso, no es la de una presidenta como tal, pero que alguien de manera más ordenada nos ayude a poner este caso en perspectiva. Si es una mentira, se debe una disculpa a Mario Delgado, y si es cierto, evidentemente no puede seguir ocupando una posición pública. Lo que sí es que sí, ahora como decimos, el norte le mató el gallo en la mano al decir, y aquí está la denuncia, porque luego siempre dicen, presenten la denuncia. Bueno, aquí está la denuncia, antes de cualquier cosa. Ya hay una denuncia, y sobre la denuncia se tiene que investigar, y los ministerios públicos o quienes se dedican a eso tendrán que hacer su investigación y pedir las pruebas. Claro, aquí el tema es de instituciones. Se presenta una denuncia, se presentan pruebas, las instituciones analizan, establecen si esas pruebas son suficientes o no, llaman a los presuntamente responsables y se hace todo un análisis jurídico. Sí. De todas las acusaciones que yo oí en los 3 debates, esta es la más seria, con mucha diferencia. Yo diría que el problema que tenemos es que lamentablemente durante este sexenio nuestras instituciones han sido lastimadas. Nuestras instituciones no tienen la posibilidad de actuar en los términos que dice la Constitución. Leonardo, en otros No. sexenios también ocurrió Sí, que había también. intocables. Sí, también. Pero de lo que hoy estamos hablando es de las elecciones. O sea, impunidad no va a dar tiempo de resolverlo, evidentemente, ante el Ministerio Público en instancias judiciales. Va a quedar la marca de la denuncia de Xóchitl Gálvez, pero no necesariamente vamos a pasar ese capítulo de una investigación exhaustiva, y si alguien resulta Ojalá y así responsable... fuera, como lo que está ocurriendo con María Amparo, insisto. De Hoy lo que necesitamos, hoy lo que necesitamos es que las instituciones electorales funcionen y funcionen bien. Que el Instituto Electoral instale las casillas, que tengamos confianza de que los ciudadanos van a poder votar, de que el conteo rápido nos dé los resultados y que el Tribunal Electoral juzgue con rectitud y apegado a la ley las controversias que se presenten. Mi punto Ese que es tiene el que tema. ver con elecciones es una acusación de crimen organizado metiéndose en un partido. Me parece que es suficientemente relevante para que sepamos la verdad. Yo insisto, si Mario Delgado es inocente, se le debe una disculpa y eventualmente mucho más que una disculpa de parte de Xóchitl. Si no es el caso y es responsable, creo que es tiempo de que empecemos a limpiar la política. Pero hay confianza en las instituciones, porque decías, Verónica, hay justicia selectiva, pero cada uno de los bandos va a decir lo mismo. No, porque lo estamos viendo. Es decir, ve el asunto que ocurre cuando el presidente en este país
Y por eso yo sí hablo de autoritarismo, que bien se decía que fue parte del debate, que hay centralismo, que hay presidencialismo, y cuando el presidente dice algo, pues no hay instituciones independientes, y lo que vemos es de que utilizan la justicia para perseguir, para espiar, para señalar, poniendo en riesgo a las personas. Un dato, un tema de confianza. Adelante. Al inicio de ese sexenio, la confianza hacia el INE era arriba del 60% de los ciudadanos. Hoy, después de todos los ataques que recibió el INE en todo ese sexenio, está en el 42.7, nivel de confianza. Entonces, es un tema de las confianzas al Instituto Electoral. Después de todo el ataque que se vio, después de todo el ataque hacia el consejero anterior y hacia algunos del presidente consejero, se da este desgaste que es sistemático en este gobierno de desgaste a las instituciones. Sí. Los desgastan quienes utilizan el color rosado para hacer política. La sentencia, vamos a las sentencias. ¿No serán los servidores de la nación? A ver, yo que siempre andan en los todos escucho lados, y yo vamos promoviendo el voto de Morena que les pagan con nuestros impuestos. A ver, yo siempre los escucho y en cuanto tomo la palabra, cualquiera de los tres entra y no me deja terminar. Mira, la sentencia de la Sala Regional Especializada del 2 de mayo de este año determinó que podían usar su color rosado siempre y cuando no impulsaran una plataforma política electoral. Y hoy ya lo hicieron, qué bueno que se las fiscalice. Pero por supuesto que tres partidos con tan mala imagen como el PRI, el PAN y el PRD, al utilizar esta sombrilla rosa, van a desprestigiar y van a arrastrar al INE hacia abajo en la popularidad. Por eso incluso en el instituto, Sergio Gutiérrez, mi compañero de partido, propuso que mejor ya buscaran otro tono, porque entonces ese ya se lo agenciaron los integrantes del grupo de derecha de esta coalición. Por supuesto que se tienen que mejorar las instituciones. Por ejemplo, ¿por qué no le dicen a los consejeros de tiempos de Lorenzo Córdoba que le tengan confianza ya a la secretaria ejecutiva? Ha demostrado la encargada de despacho que tiene una muy buena función en el instituto y siguen sin validarla, siguen sin aprobarla. Se nos está acabando el tiempo, 20 segundos cada uno. Adelante, Sergio. Bueno, un debate que de alguna manera viene a concluir el tema de los debates en este periodo electoral, obviamente enfocado de nuevo en el tema principal de los mexicanos que más les preocupa, el tema de seguridad pública, y candidatas que de alguna manera cada una trae su visión. Desde mi punto de vista, una ganadora en este debate, Xóchitl Gálvez, no solamente por el tema de propuestas, sino por el tema que sí hubo una confrontación y hubo un contraste de posiciones. Luis Miguel, 20 segundos. Me cuesta mucho trabajo encontrar un ganador. Como público me quedaron muchas preguntas sin respuesta y espero que en el postdebate algunos de estos temas queden más claros. Hamlet. Gracias, Joely. La doctora tiene resultados, hizo un gran trabajo aquí en la Ciudad de México, sobre todo en materia de seguridad. En la comparecencia, repito, de octubre del 2022, diputados de todos los partidos celebraron el trabajo que se había hecho en la ciudad en materia de seguridad. Joely. Leonardo. Ciudadanas, ciudadanos, salgan a votar. Lo único que vale en la democracia es participar. Voten por quien ustedes crean que es la mejor opción. De lo que se trata es de no seguir aceptando un gobierno que nos habla de paz y que tolera el crimen organizado. Se trata de no seguir aceptando un gobierno que nos habla de libertad y en donde los opositores somos perseguidos o señalados. Se trata de no seguir aceptando un gobierno que habla de progreso, en donde hay más de 46 millones de personas que viven en pobreza y más de 9 millones que viven en pobreza extrema. Vamos a terminar con las mentiras, con la corrupción, con el autoritarismo, con el presidencialismo y vamos a defender nuestra democracia, nuestra libertad, la división de poderes, por la verdad, la vida y la libertad. Vota este 2 de junio por quien será nuestra próxima presidenta, Xóchitl Gálvez. Hoy marcharon libremente. ¿Cuál autoritarismo y cuál persecución? Ay, vieras todo lo que costó. Nomás eso faltó. Bueno, eso es lo de noviembre para que vean eso es lo rico de estas mesas. Las vallas ahí de los antimontines y los incluso el propio ejército no podía poner la bandera. Los tengo que despedir, perdónenme, sé que está muy bueno aquí el debate. Sergio Zaragoza, socio director de México Elige, gracias por estar con nosotros. Luis Miguel González, director editorial del Economista. Hamlet Almaguer, diputado por Morena. Leonardo Valdés, ex consejero, presidente del IFE. Verónica Juárez, candidata al Senado del PRD. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos mañana. Pásela muy bien. Y por supuesto, la idea es contrastar las ideas para que usted tome su mejor decisión. Que pase buena noche.